Retornamos a este Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en nuestra audiencia y hoy nos acompaña un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Frank Olivares, y él es abogado, ¿no? Además es especialista en administración pública, gestión de la comunicación y manejo de crisis pública. Frank, un grato placer tenerte aquí en este Tribunal de la Tarde. Bueno, el placer es mío estar con ustedes, compartir sobre los acontecimientos nacionales y, claro, conectar con la audiencia que está en sintonía. Indiscutiblemente hay muchos temas que abordar en política, pero cuéntanos, Fran, en sentido la panorámica de los candidatos para posiciones senatorial y obviamente también la presidencial, luego del escenario de las municipales, ¿qué tanto afectó y cuál es la proyección de los mismos? Bueno, vamos a un proceso bastante complejo e interesante, con un nuevo planteamiento para los partidos de oposición, que indudablemente no esperábamos un resultado como el que se dio en febrero pasado, el 18 de febrero, pero que también da las claves hacia lo que hay que hacer. Primero porque mostró el refajo del partido oficialista, de lo que estaba dispuesto a hacer para ganar esas elecciones y lo que está dispuesto a hacer para ganar las presidenciales o las senatoriales, y también identificó las fallas de los partidos políticos de oposición, la misma alianza que también había que hacer algunos ajustes, y yo creo que eso lo que va a llevar es a que los partidos nos preparemos mejor para el escenario de mayo próximo, que yo estoy seguro que serán mucho mejores resultados. Frank, ciertamente en la oposición, especialmente en el PLD, la Fuerza del Pueblo, ¿creen de verdad en que comprando votos se ganan unas elecciones? Bueno, es que aquí lo que se observó fue una abstención que llama mucho la atención, sobre todo en los principales 30 municipios del país. Yo tengo una tabla que la hice yo mismo porque me gusta ver mis números, donde en esos 30 municipios solamente hay 2 donde la votación superó la media nacional. En todos los demás, la votación fue mucho menor. Y es extraño porque significa que hubo, digamos que, o pero alguna es situación extraño en la República Dominicana, donde claro, prácticamente eso casi en esos siempre ha ocurrido. Sí, en esos municipios sí, porque la abstención estuvo superior a la del 2020, cuando en el 2020 teníamos una situación distinta, muy particular, comenzando por el hecho de los sucesos de la Plaza de la Bandera, la suspensión de las elecciones de febrero y luego una crisis sanitaria que comenzaba ya a verse. No estaba el país cerrado aún, pero comenzaban ya a darse las alertas. Entonces, en el caso de los municipios, los 30 principales municipios, que es donde me gustaría concentrarme, lo que uno observa es que la votación fue mucho menor a lo acostumbrado. Y eso, están ahí las denuncias. La misma Procuraduría de Delitos Electorales está apoderada de decenas de denuncias sobre compra de votos y también de personas, denuncias que hay de personas a las que se le pagó para no ir, para no pararse de sus casas. No solamente en el entorno, sino también en la noche anterior, que también hubo un trasiego importante de compra de votos. A eso se diría como una especie de una abstención selectiva. Es decir, a ver, si sigo la conversación. O inducida. Inducida, o sea, en el sentido de que anteriormente el mecanismo era te compro la cédula, ahora te compro para que no vayas a votar. Exacto, que no te muevas de tu casa. Entonces, y que no muevas a tu familia o a tus cercanos. Entonces hablaba de los, pero entonces eso habla también de quien compra, pero también de quien vende. De quien se vende, claro. De quien se vende, porque entonces hablaría de una nula identificación con el partido que dice pertenecer. Bueno, lo que demuestra también es que quizá la crisis económica para muchas personas es tan grande que están dispuestos hasta eso. Yo lo que pienso es que en el diseño electoral del día D para el partido oficialista se tomó en consideración una abstención necesaria para tener este resultado. Porque lo que hemos observado es que hay lugares donde por pocos votos la oposición no logró colocar a su candidato y otros donde la abstención llama la atención. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención que en la alcaldía del Distrito Nacional la alcaldesa se reeligió con la misma cantidad de votos que sacó en el año 2020, los mismos 202,000 votos. Eso te indica que no era una candidatura que gozaba de adeptos, de mayores adeptos o de un reconocimiento de una buena gestión, sino más bien que simplemente ella movilizó los de ella y los demás ayudaron a no movilizarlos. Frank, tú me estás diciendo que no ha habido una reflexión profunda en el Partido de la Liberación Dominicana
que ellos le dé por lo menos una iniciativa para entender por qué perdieron las elecciones pasadas? O sea, claro, una cosa que no tiene que ver con la otra. lo que están convencidos es que perdieron porque hubo esa inducción de compra de votos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Evidentemente hay otros factores que se sumaron. Hay lugares donde no se lograron alianzas y esas, si se ven los números, si hubiésemos ido aliados, hubiésemos ganado esa candidatura, ese municipio, ese distrito municipal. Hay otros casos donde simple y llanamente no teníamos los mejores candidatos, no conectaron lo suficiente. Hay lugares donde obviamente el oficialismo tenía el candidato ganador aún con abstención o sin ella. Por ejemplo, el caso de Santo Domingo Oeste, que tenía un candidato muy fuerte, el caso de los Alcarrizos. No nos vamos a llamar a engaño con eso. Las encuestas daban a estas personas como virtuales ganadores desde el principio. Pero, como la pregunta es sobre la abstención, claro está, tengo que mostrarlo como un hecho que no es nuevo, es cierto, la abstención inducida por la compra de cédulas no es algo nuevo, pero es más preocupante en este escenario por las evidencias que hemos estado mostrando ante la opinión pública. Aprendizajes de todo ese proceso, porque lo que no aprendemos vuelve y se repite. Bueno, Aprendizajes, ¿qué hacer para...? Pienso de inicio que la alianza opositora necesita una comunidad en la comunicación. Es decir, no podemos estar cada uno comunicando. ¿Aún se mantiene la alianza, por ejemplo? Claro, la alianza se mantiene y creo que ese aprendizaje ya se entendió, porque si ustedes han visto, recientemente en conjunto acudimos ante la Junta Central Electoral a solicitar el tema de los recursos y los fondos, que ahí estuvieron acudiendo los delegados electorales y algunos otros representantes. También se han estado dando pasos comunicacionales en conjunto. ¿Por qué? Porque al mismo elector, al mismo votante, hay que darle a entender el porqué de esta alianza y qué significa esta alianza para cada uno de los partidos. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, la candidatura a senador es Omar Fernández por la alianza. Así es. ¿Saldrá Danilo a caravanear en esa alianza con su candidato a senador? Yo no puedo decir que vaya a una caravana en específico, pero sí estoy seguro que Danilo Medina manifestará públicamente su apoyo a Omar Fernández junto con él. El formato lo desconozco, si va a ser una caravana, si va a ser un encuentro, si va a ser un acto de apoyo, pero estoy seguro que lo hará, porque ese es su candidato de la alianza para la senaduría. Y además hay que entender que lo que nosotros estamos postulando es porque el votante vaya a las urnas a votar por Omar en la casilla del PLD. Y no eso le suma al PLD. Y no estaría en un acto ya formal levantándole la mano a Omar Fernández. Entiendo que sí, Danilo Medina Y del otro enviando lado, un mensaje que no va directo hacia Abel Martínez, sino hacia Leonel Fernández. No, claro que no, porque son las partes de la alianza que hay que darlas a entender. O sea, el hecho de que se apoye a Omar Fernández públicamente para la senaduría no significa que Danilo Medina no está apoyando a Abel Martínez o está apoyando a Leonel Fernández y viceversa. En la medida en que Leonel Fernández estuvo incluso en las municipales participando en actos donde estaban candidatos del PLD, no significa que no ha dejado de apoyar a su boleta de la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que donde vamos aliados, la Fuerza del Pueblo tiene que mandar a votar en su casilla y el PLD mandar a votar en la propia, pero es un mismo candidato. 64% Luis Abinader, 19% Leonel Fernández, 12% Abel Martínez. Última encuesta Gallup. ¿Qué dice sobre eso? Yo siempre digo que creo en todas las encuestas. No hay una sola encuesta en la que yo vaya a desacreditar porque son instrumentos estadísticos, son instrumentos científicos que dependiendo de cómo se construyeron las muestras dan un resultado cercano o no a la realidad. Ahora bien, lo que nosotros observamos en febrero es otra cosa. Nosotros vimos un partido oficialista que movilizó los mismos votos que movilizó en el año 2020, 2.1 millones de votos, o sea que no ha ganado votantes. Además, vimos una alianza opositora que unida se va acercando al principal objetivo de mayo, que es forzar una segunda vuelta. Que eso hoy es posible y en la medida en que nosotros, a partir del miércoles que comienza la campaña... Pero ninguna encuesta lo visualiza eso. Pero hay escenario para una segunda. Claro, hay posibilidades reales de una segunda vuelta. ¿Cómo? Con una alianza opositora que cada uno de sus candidatos principales haga una campaña efectiva y cercana a la gente, que también, como yo decía anteriormente, entendamos que tenemos un objetivo en común, que es enfrentar a Luis Abinader, y que como tal tenemos que llevar una estrategia de comunicación para demostrar lo que Luis Abinader ha hecho mal o lo que ha dejado de hacer para la población. Que yo soy de los que piensa que hoy Luis Abinader no tiene grandes logros que mostrar a la población. Y las elecciones se pueden ganar con promesas, pero la reelección se gana con obras. Esa es la realidad. Hablemos, y esa pregunta la hago más a la persona de la afiliación partidaria, sino al hombre
estudioso de la comunicación política y del marketing político. Luis Abinader, su análisis de lo que fue ese candidato, luego convertido en presidente y ahora el quien busca la reelección presidencial. ¿Cuáles muestras has visto? ¿Cómo puedes validar y valorar este candidato? Yo pienso que a Luis político. Abinader no lo podemos subestimar porque en cuanto al político, creo que ha sido disciplinado en mejorar versus el Luis Abinader del 2016 y el Luis Abinader del 2020. Creo que se ha ido acomodando en su rol de político y en la parte política específicamente ha encontrado, digamos que buenas asesorías y les ha hecho caso. Eso lo tengo que reconocer. No pienso subestimar a Luis Abinader como político. Ahora bien, a Luis Abinader como presidente, como gestor de gobierno, como gerente de la cosa pública, sí le tengo muchos cuestionamientos y creo que durante el ejercicio de estos casi 4 años no ha mejorado prácticamente nada. Porque estamos viendo una economía que no está creciendo a su potencial, estamos viendo una inversión pública que es la más baja de los últimos 75 años, estamos viendo una deuda pública que se maneja sin que se le muestre a la población en cuáles obras se ha invertido ese dinero, estamos viendo también que en muchas instituciones públicas los servicios no son ni igual ni mejores que antes. Entonces, en esa parte creo que están la mayor parte de los cuestionamientos a Luis Abinader en la parte como presidente y en su gestión de su equipo de trabajo. Y eso es lo que la gente va a las urnas a evaluar. Si en realidad estos 4 años han sido suficientes para que se merezca 4 años más, o si él va a vender un conjunto de promesas que ya estos 4 años han demostrado que no los puede cumplir. Entonces, ese es mi análisis de Luis Abinader como político y como presidente. ¿Qué opinas sobre la decisión del presidente Luis Abinader? Precisamente una decisión histórica, por primera vez el presidente de la República en ejercicio y aspirando a una repostulación, pues decide ir al debate político. Yo aplaudí esa decisión, me parece que es correcta, que es coherente, que fortalece la democracia. Qué bueno que también los demás candidatos, en este caso el expresidente Leonel Fernández, Abel Martínez, también lo han asumido y reconocer que de hecho Abel Martínez fue el primero que dijo en su momento que estaba dispuesto a ir al debate. Y bueno, yo creo que esto construye democracia. Pienso que es un anhelo también de la ciudadanía y que al contrario de otros momentos donde quizás la gente asumía que un presidente no tenía que ir a un debate, yo creo que la sociedad dominicana ha evolucionado, ha cambiado y ha entendido que sí, que los presidentes deben acudir a los debates y enfrentarse a las preguntas y a los cuestionamientos, no solo de los entrevistadores, de los comentaristas en este caso, sino también de sus pares. Hablemos de Abel Martínez. De entrada, y lo quiero hacer como por fases, por tramos. En una primera fase, parte de su eslogan de campaña era: el hombre que cambió una ciudad puede cambiar un país. Sí. Luego de las elecciones de febrero, cuando ni siquiera los municipios pudieron valorar esa gestión y endosarle ese voto al candidato de su partido. Ahora, ¿cuáles serían los principales cambios de estrategias en cuanto a la comunicación y posicionamiento de Abel Martínez, tomando en cuenta lo cercano que está la fecha de las elecciones? Bueno, yo creo que la campaña de Abel Martínez comienza el miércoles 20 de marzo, que es cuando se abre el periodo de campaña presidencial. Y estaremos observando una campaña renovada, distinta, con nuevos eslogans, con nueva visual. Creo que un poquito de eso vimos en su mensaje. Le van a quitar el Martínez, del debate. porque todos los candidatos, Luis, Leonel, y él todavía es Abel Martínez. Bueno, ¿No va a quedar con Abel? He visto distintas piezas. Algunas dicen Abel, otras dicen Abel Martínez. Okay. Asumo que esa parte Si los le quitan el estrategas Martínez lo están asumen. cometiendo un error, porque él no es una figura conocida todavía como Leonel Fernández y como Luis. O sea, La gran ventaja de Abel Martínez es que tiene la menor tasa de rechazo de todos los candidatos. Con relación a Leonel. En lo más reciente, la tasa de rechazo de Abinader andaba en un 30%. Y la de Leonel Fernández andaba en un 40%. Abel Martínez tiene un 10% de tasa de rechazo. Y la otra parte de la moneda, con la parte de rechazo, es la posibilidad de crecimiento. ¿Qué tal entonces en ese En sentido? conocimiento, que él, digamos que salió con una menor tasa de conocimiento, ya él supera el 90% de la tasa de conocimiento, que en cualquier análisis de los expertos en temas políticos, entiende que por ahí debe andar un presidente siempre, entre 90 y 95% de tasa de conocimiento, un candidato presidencial. Entonces yo creo que esa parte, digamos que metodológica, ya él la tiene resuelta y tiene esa ventaja comparativa en la parte de la tasa de rechazo porque tampoco ha sido presidente. Entonces tiene algo más que mostrar que los demás no. Y la estampida a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de que ya
se dio el banderazo del arranque de la campaña electoral. Siguen yéndose dirigentes importantes del Bueno, PLD. yo no le quisiera llamar estampida, sino la compra que está realizando el partido de gobierno, incluso con recursos públicos, de personas que Pero están hay en partidos evidencia de la de oposición. eso. Claro, y el dónde Partido de están? la Liberación Dominicana depositó en su momento ante la Procuraduría General de la República las pruebas de el De uso compra de de recursos del dirigentes. Estado comprando personas, alcaldes, regidores y otras No personas no que lo he forman visto, parte no, del no he visto PLD. esa prueba, no. Y además hemos depositado ante la Junta Central Electoral pruebas también de uso de los recursos públicos en actividades proselitistas. O sea que pruebas hay muchas. Acción no ha habido por parte de los organismos a cargo de eso. Ahora bien, yo lo que observo es un Partido de la Liberación Dominicana que a pesar de todo eso, el 18 de febrero obtuvo un segundo lugar contundente, movilizó una gran cantidad de votos a pesar de todos los ataques a lo que ha sido sometido durante 4 años. No me podría perdonar en esta conversación si no abordamos el tema de la candidata a vicepresidenta del PLD. Bueno, Soraima Cuello me parece a mí una decisión atinada, una persona que conoce la administración pública de arriba hacia abajo, con una gran experiencia, estuvo formando el 911, es también la que creó el sistema de metas presidenciales, que en su momento permitió que las instituciones presentaran resultados, no solamente un discurso, no solamente lo que le mandaran al presidente como sus ejecutorias, y es además una persona reconocida en la academia, reconocida entre los empresarios. Yo creo que ella hará un excelente rol en llevar ante la opinión pública toda esa parte de la gestión pública, que es a lo que apuesta Abel. Gran parte de su marca es: yo quiero una gestión pública de calidad. ¿Y cómo va a tener una gestión pública de calidad si no se acompaña de un equipo con la misma calidad? Esta situación que Participación Ciudadana ha solicitado, bueno, también los partidos de oposición, la suspensión del encuentro La Semanal, que es un encuentro del presidente de la República con funcionarios de su gobierno y los medios de comunicación, y allí meramente se tratan los temas gubernamentales, los temas del gobierno, las ejecutorias. Por ejemplo, tengo un tuit aquí del reconocido periodista Manuel Quirós, que dice: pretender eliminar el espacio donde periodistas de diferentes medios e independientes tienen la oportunidad de hacer preguntas sobre temas de interés general al presidente es un desatino. ¿Qué piensa Frank de esto? Hay que entender algo. Hay que entender algo importante. El presidente Luis Abinader es el primero que se presenta a una reelección con un conjunto de reglas establecidas en un régimen electoral y antes en un régimen de la primaria de los partidos que le aplican al presidente de la República. A Danilo Medina en el 2016 no le tocó eso. Entonces, creo que eso es una prueba importante para el presidente Abinader y también para nuestro entramado institucional. Entonces, en ese caso, yo entiendo que el presidente Luis Abinader durante este periodo de campaña solo debe hacer lo que la ley le obliga a hacer. Pero la ley, todo lo otro la ley le prohíbe al presidente de la República juntarse con la prensa, darle información al país de lo que hace el gobierno. No se lo prohíbe, pero si eso tiene un efecto electoral, yo creo que lo prudente es que un presidente que se vanagloria de ser transparente y de la honestidad y del no uso de los recursos del Estado, creo que él debe suspenderlo. Pero siempre que lo utilice como para su beneficio electoral. Fran, pero ¿cuál sería el beneficio electoral y tratar temas electorales en un encuentro con la prensa donde donde siempre se especifica, incluso en el inicio de la semanal, que los temas partidarios en términos políticos ahí no se toman? Bueno, es que un presidente que hace su media setting en un espacio institucional, que además de eso lo utiliza para presentar los logros de su gestión, creo que busca un propósito electoral en este contexto. Y yo creo que él no pierde nada con suspender eso, porque podrá tener otros espacios para colocar noticias, pero ese en específico, creo que por aquello de la prudencia, él debería suspenderlo. Bueno, gracias Fran por estar con nosotros aquí. A ustedes también, amables telespectadores. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23.